Mm. Buenas tardes. A ver si nos coge bien. No sé. Bueno, estamos aquí para presentar esta tarde este libro, escrito por el profesor, a ver si se ve bien, Carlos Palomeque López, suyo amigo adictísimo. Son cartas dirigidas por José González Castro, Crotontilo, a don Miguel de Unamuno. Bueno, cuando el profesor Palomeque comenzó a hacer este trabajo, lo pensó más bien para un artículo para nuestra revista de estudios bejaranos, pero luego la entidad del trabajo y, en fin, que vimos todos claramente que era un libro. Y lo hemos publicado conjuntamente con la Casa Museo Unamuno, a quien agradecemos profundamente pues, esta colaboración. Me acompañan aquí esta tarde el profesor Manuel Carlos Palomeque. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Ana Chaguaceda, que es la directora de la Casa Museo Unamuno. Buenas tardes, Ana. Y el periodista Ignacio Coll, insigne miembro también del Centro de Estudios Bejaranos. Hola, Buenas Ignacio, tardes. y bueno, mi agradecimiento a los tres por estar aquí esta tarde conmigo. Y cuando quieras, Carlos, pues nos puedes indicar los aspectos que consideres más relevantes. Bien, muchas gracias, Pepa, por las palabras de presentación que que acabas de emitir, y a los compañeros que se encuentran aquí también en esta sesión, la directora de la Casa Museo Unamuno, Ana Chaguaceda, y el periodista, miembro del Centro de Estudios Bejaranos, Ignacio Coll. Mi agradecimiento inicialmente a las entidades que han coeditado el libro, que son el Centro de Estudios Bejaranos, como ha dicho Pepa hace un minuto, y la Universidad de Salamanca a través de la Casa Museo Unamuno y la oficina del 8º centenario de la propia Universidad de Salamanca. Bien, Suyo amigo adictísimo, que es el título que tiene el libro, al que sigue un subtítulo explicativo, es una de las formas como José González Castro, Crotontilo, concluía de forma frecuente, no en todas las cartas, pero sí en buena parte de ellas, estas misivas que dirigió a Miguel de Unamuno entre 1894 y 1920, que se encuentran todas ellas catalogadas y digitalizadas en la Casa Museo Unamuno. Suyo amigo adictísimo pone de manifiesto de forma muy evidente el tono, cómo aborda esta correspondencia José González Castro con el maestro. Un tono reverencial, de admiración, de devoción personal y profesional a su obra, muy efectivo, ¿no? Muy ilustrativo, que me pareció a mí sumamente oportuno para poder titular el libro de esta manera. Y va seguido, como he dicho antes, de un subtítulo: Cartas inéditas de José González Castro, Crotontilo, a Miguel de Unamuno. Se trata de 36 cartas en total, exactamente 35 cartas y una tarjeta postal, que en el periodo que acabo de mencionar, entre 1894 la primera y 1920 la última que se conserva en la Casa Museo Unamuno, de forma durante este periodo intermitente, con más frecuencia en unos periodos que en otros, este personaje, José González Castro, dirigió a Miguel de Unamuno sobre temas variopintos. Es una correspondencia plural, provista de numerosas referencias personales,
que habla de asuntos que tienen que ver con la propia vida de José González Castro, con su existencia y con la obra y el seguimiento personal que hace desde la devoción y la admiración a Miguel de Unamuno. José González Castro es un singular personaje, luego volveremos sobre ello, médico rural, ejerció en varios lugares de las provincias de Salamanca y de Cáceres, aunque es desde esta provincia, desde varias poblaciones, varios pueblos de esta provincia, Abadía, Villanesías, Guijo de Santa Bárbara, Mirabel y Béjar, las tres últimas desde Béjar, dirigió a su corresponsal. Médico rural, inspector de trabajo, llegó a ser inspector regional con sede en Béjar. La inspección de trabajo que se había creado en 1908 disponía en su momento de una distribución territorial a través de la división administrativa en varias regiones, una de las cuales, la séptima región, estaba conformada por el territorio aproximado de lo que es actualmente Castilla y León. Y la capital de dicha región administrativa de inspección de trabajo, que radicaba en el Instituto de Reformas Sociales, entonces no estaba creado todavía el Ministerio de Trabajo, pues radicaba esta capital en Béjar, no en cualesquiera capitales de provincia de las provincias indicadas, sino ni más ni menos que en Béjar, lo que ilustraba convenientemente acerca de la importancia, aunque esta históricamente era ya decadente en este momento, de principios del siglo XX, todavía tenía como para merecer la designación administrativa de esta capitalidad. Estaba integrada la plantilla por un inspector regional de trabajo, que era él, y 3 inspectores provinciales. Bien, él se traslada con la familia en 1908 a Béjar y desde ahí dirige todavía algunas cartas a Miguel de Unamuno. Las cartas son manuscritas todas menos 3 y están redactadas en cuartillas foliadas de una extensión irregular y un contenido plural, como he dicho antes. Claro, este libro no se centra en la correspondencia entre ambos sujetos, sino que adopta el punto de vista de las cartas que dirige González Castro a Unamuno. Es un punto de vista unilateral. Es evidente que Unamuno contestó a algunas de estas cartas de forma también intermitente, pocas veces, con cierta desgana, porque no olvidemos que un médico rural, así por las buenas, dirige al catedrático de la Universidad de Salamanca, famoso intelectual ya en el momento, una correspondencia a alguien que tenía trazada correspondencia con numerosos intelectuales de forma continuada, para pensar cuál es la recepción de Unamuno como para comprometerse a una correspondencia fluida y regular. No es así. Y el propio González Castro se lamentaba continuamente en las cartas, insistiéndole: no me escribe usted, es verdad cuál es mi condición menor, pero para mí es la vida poder recibir contestación de usted, y siempre se quejaba de la falta de respuesta. A veces le reiteraba la respuesta ante una determinada petición, siempre desde la admiración, desde
el deber absolutamente rendido ante el maestro. Bien, es por tanto un punto de vista unilateral. Este personaje que adopta desde el principio el seudónimo de Crotontilo, seudónimo o heterónimo de resonancias clásicas, lo utiliza porque en todas sus publicaciones, él además de médico rural, después inspector de trabajo, como he dicho, es periodista y es escritor, es periodista notable, importante, como escritor deja más que desear, pero también lo es, y utiliza desde el principio el nombre de el seudónimo de Crotontilo. Y él mismo, en un artículo en el Adelanto, él publicaba periódicamente en la plana literaria del Adelanto, empezó a colaborar con este periódico desde el principio, pues explica la razón del nombre, del utilizado. Lo explica de forma con mucho gracejo. El crotontilo, el aceite de crotontiglio, es un laxante drástico y pues cuando él trata ese tema en una clase con el profesor correspondiente, cuando hace tercero de medicina en Salamanca, empezaba ya a colaborar con el Adelanto, pues todos los grandes escritores del Adelanto, todos los redactores utilizan un seudónimo, entonces él considera necesario encontrar uno. Y ese tema le resultaba esa palabra muy difícil de pronunciar, crotontiglio, con lo cual prescinde de dos letras de la misma, la G y la I, y aparece crotontilo que lo acompañará desde vida, a lo largo de toda su vida, en la utilización del mismo. Y por último, quería muy brevemente, ilustrar a los compañeros de esta mesa de presentación del libro y a todos aquellos que nos están viendo, cuál ha sido el proceso de elaboración. Claro, yo me encuentro alertado por José Antonio Sánchez Paso, bejarano y bejaranista, que de todas estas cuestiones sabe mucho, pero que no conocía a Crotontilo, la existencia de Crotontilo, nadie lo conocía, luego hay referencias especializadas en algunas otras cosas, pero en Béjar no se le conocía bien. Me facilita las cartas que están depositadas en la Casa Museu Unamuno, yo las examino, claro, me encuentro con un volumen importante de 36 cartas, cómo se puede proceder a conducir esto, transformarlo en un análisis, en una reflexión sobre esta correspondencia desde el punto de vista del remitente. Lo que hago es hacer una transcripción carta por carta. Crotontilo utiliza una letra clara, puntiaguda, que yo en la transcripción voy analizando sin apenas dificultades. Creo que como anécdota hay solo una palabra relativa a un apellido que no pude desentrañar y que pongo entre paréntesis ilegible, pero todo lo demás fue relativamente fácil. La transcripción, corrijo la grafía, corrijo algunas pequeñas faltas de ortografía menores, la puntuación la actualizo, aclaro las abreviaturas y mantengo el leísmo habitual que utiliza, etcétera, etcétera. Una vez que transcribo todas las cartas, hago una ficha por cada una de ellas, donde vuelco la carta en la ficha en cuanto a los temas que la carta aborda.
fichas más o menos nutridas en función del contenido de la carta. Y después de disponer de las 36 fichas, con todo el contenido, las referencias de los temas que aborda, de personajes incluso que no conozco y que tengo que indagar posteriormente para localizarlos y que se dan por conocidos, claro, hago un elenco temático de lo que debe ser abordado. Es decir, todo este contenido lo traslado hasta 8 grandes asuntos u 8 agrupamientos de asuntos, que son los capítulos con los que cuenta el libro, más un penúltimo capítulo sobre la relación de las cartas, relación cronológica, y un último, la transcripción de las mismas, y lo divido en los capítulos a que me refiero. Suyo amigo adictísimo, las cartas de José González Castro a Miguel de Unamuno entre admiración y gratitud, que hace una presentación global, las características generales de esta correspondencia. Un segundo capítulo sobre la definición ideológica y política del personaje, predicando socialismo sin decirlo. Cada uno de estos títulos va acompañado de una expresión tomada de alguna carta. Un tercero sobre el acompañamiento permanente de la actividad personal y literaria de Unamuno, lo he seguido paso a paso en su obra. En cuarto lugar, la laboriosa y esforzada existencia del médico rural, entre comillas, los encantos de la simplicidad. En quinto lugar, inspector regional de trabajo en Béjar, comillas, el bien que haya hecho en mi larga vida pueblerina es poco para satisfacerme. En sexto lugar, la dedicación periodística y literaria del autor, comillas, estoy hilvanando un cuento sayagués. En séptimo lugar, la invitación a viajar y la promoción del paisaje, comillas, un país especial de grandes atractivos. Y por último, peticiones, favores y recomendaciones, comillas, aunque de justicia me repugna hacerlo. Y este es el agrupamiento temático que me permite a mí hacer un comentario extensísimo, pensado inicialmente para un artículo, como ha dicho Pepa en su presentación, y que se ha convertido en este libro tan querido por mí, que concita nuestro encuentro en este momento. Os agradezco a todos vosotros vuestra participación en el mismo. Y muchas gracias a ti, Carlos. A vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, desde luego que te seduce el personaje, está claro, y ya te has ocupado anteriormente de él en distintos trabajos, pero lo que quizá no se sepa es que tú mismo utilizaste el seudónimo de Crotontilo cuando te presentaste al Premio Ciudad de Béjar, que ganaste en 2016. Entonces, ¿cómo surgió tu interés por este personaje? ¿Cómo te acercaste a él? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, a Crotontilo me lo encuentro por casualidad. Precisamente cuando, a raíz de la conferencia que me invitaron para el día que se conmemoraba para impartir en Béjar, en el convento de San Francisco, me acuerdo de aquel día, se cumplían 100 años exactos de la convocatoria de la huelga, en diciembre de 1913, esto fue en diciembre de 2013, pues yo ya, después del coloquio, me planteo que el tema es tan interesante, fue un conflicto, la huelga está de 7 meses, muy importante, por sus consecuencias sociales, y veo un anclaje de esta huelga local que afecta a la ciudad y a la comarca de Béjar, su anclaje en el conjunto de conflictos coetáneos que hay en el país que tienen que ver con la cohesión organizativa del movimiento obrero.
pues a mí, además, el conflicto tiene proyección nacional, merece un debate importante en el Congreso de los Diputados, en el que llega a intervenir nada menos que Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, que termina el conflicto con un laudo del Instituto de Reformas Sociales. Bueno, yo veo que hay mucho asunto ahí y me propongo, lo digo públicamente, y algún amigo me ha recordado después, bueno, cuando te oímos esa declaración, pues nos sonreímos, como diciendo, bueno, esto se promete, pero luego no se cumple, que haré un trabajo sobre el asunto, que iré a las fuentes directas y, en efecto, 2 años me llevó el asunto, el tema, prácticamente todos los archivos en Béjar, el archivo municipal, en Salamanca, en Madrid, etcétera, etcétera. Y en este trabajo me encuentro con el tratamiento de la huelga, muy bien presentado, continuado, que hace el corresponsal del adelanto de Salamanca en Béjar, que se ocupa prácticamente a diario, durante estos largos meses, del seguimiento de la huelga, más allá de la mera descripción de los hechos, que pretende algún alzamiento más de tipo literario, me llama la atención, que firma C. C. ¿no? Digo, C. Este C. Que es raro, que será corresponsal, cronista, ¿no? Pero lo llamativo era el tono que utilizaba, ¿no? Era un tono que él subrayaba continuamente, que tenía que ser forzosamente por algo que el lector entonces sabía, pero que yo no conocía, que no era solamente una declaración de principio periodístico, de moral profesional, Nacho, sino que tenía que ser algo más, probablemente un guiño al lector, que prometía objetividad. Ustedes entenderán que yo no me pronuncie, tengo mi opinión sobre el conflicto, pero que no la diga, no puedo llevarla a cabo. ¿Quién será este personaje tan curioso? Este C. Bueno, me llamó profundamente la atención. Digo, bueno, porque es que además eran infinidad de artículos, y a medida que la huelga se desarrollaba, pues más artículos, más textos largos, etcétera, hasta que en un momento determinado, a través de un cruce de información, en donde C. dejaba de escribir y lo hacía otra persona, que comenzó esa colaboración diciendo, ante la ausencia forzada de nuestro querido amigo, el corresponsal tal, José González Castro, Crotontilo, dije, pues este C. es Crotontilo. Y era nada más y nada menos que el inspector regional de trabajo de la 7ª región de inspección de trabajo, ¿no? Empecé a mirar, había sido médico rural, ahora era un alto cargo administrativo, escribía en el adelanto, no solamente era corresponsal de otros periódicos de Madrid, también en Béjar. Era un tipo que ofrecía un talante conservador, que era criticado por las organizaciones obreras, por su compromiso en favor de los intereses empresariales, lo que él se cuidaba mucho de no dejar traslucir, y era escritor, había escrito un conjunto de relatos que se llamaba Briznas, que había escrito una novela que no llegó a publicar porque se lo desaconsejó su amigo Gabriel y Galán, porque incluso las contestaciones de Gabriel y Galán y la correspondencia entre ambos la publica en el adelanto con gran honestidad, donde lo pone por los suelos, Gabriel y Galán, viene a acusarlo de que la novela es inmoral, etc. Bueno, y me dedico a este personaje, a tirar de él y a seguir al respecto. Y entonces concluyo mi trabajo de firma para el premio y me permito utilizar el crotontilo sin yo saber todavía lo que significaba crotontilo. Eso es, Pepa, más o menos el asunto. Luego hice el discurso de ingreso. Bueno, luego se publicó el libro, Vuestros y de la causa obrera, la gran huelga textil
de los 7 meses en Béjar, 1913-1914. Hago mi discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos, como sabéis, sobre este conjunto de relatos, Brindas, 21 relatos de José González Castro Crotontilo, y ahora me enfrento a esta correspondencia que nos convoca en el día de hoy. Ese podría ser un resumen La del verdad es que tema. es fascinante. Muchas gracias. Nada, por Dios, a ti. Carlos, te quería hacer una pregunta, aunque en parte ha quedado ya satisfecha con la respuesta que le has dado a Pepa, pero me llamaba la atención porque es cierto, como todos sabemos, que en la Casa Museo Unamuno hay un elevado número de bejaranos que escribieron a Miguel de Unamuno, ¿no? Lo hemos podido comprobar en la exposición que hace poco hizo la universidad con el bejaranista José Antonio Sánchez Paso, que has comentado como comisario. Entonces, mi duda era, ¿tú llegaste a las cartas de Crocontilo por casualidad? ¿Qué esperabas encontrar en el epistolario? ¿No te planteaste, por ejemplo, una relación entre Crocontilo y otros bejaranos? ¿Solamente fue por llegar a conocer estas cartas que te llamaron mucho la atención y te adentraste en ellas? Sí, Ana, muchas gracias, muy interesante. Esto requeriría mucho más tiempo del que tenemos. No, cuando yo descubro, comillas, al personaje, lo comento con tal, José Antonio Sánchez Paso se queda perplejo de que no había oído hablar, él que conoce absolutamente todo, de este personaje, ¿no? Entonces le encargo alguna nota, me pasa una nota sobre lo que puede significar Crotontilo, que la meto en el libro. En efecto, llega a la conclusión que es un purgante drástico. Y entonces se me asimila a mí a Crotontilo, no solo por firmar el escrito que mando para el premio como Crotontilo, sino porque le dedico en el libro varias páginas a Crotontilo, en el libro de Puertos y de la Causa Obrera de 2016. Entonces, hay algo así como una apropiación inconsciente de Crotontilo por mí. Incluso algunos amigos en la facultad se reían, pero bueno, pues si este es un personaje insignificante, ¿cómo es posible? Entonces yo ya le sigo la pista. Bueno, para hacer lo que pueda, no es fácil encontrar, más allá del seguimiento de sus artículos que publican en el adelanto en otros periódicos de Salamanca, de Cáceres, etcétera, sus iniciativas, sus trabajos de cultura popular que merecen algunos premios, algunos de los escritos que hace para la inspección de trabajo merecen premios de sociedades médicas y tal. O sea, es un personaje de relevancia más allá del local, ¿no? Y más allá de su condición de inspector de trabajo. Y en este contexto, cuando José Antonio Sánchez Paso prepara la exposición como comisario de la misma, Unamuno y Béjar, pues me dice, hay cartas de mucho interés. Yo estaba siguiendo el trabajo de los esposos Rabaté. En el primer volumen del epistolario no hay nada, ni en el índice onomástico, nada. Y entonces me dice, hay 30 y tantas cartas en la Casa Museo Unamuno que están dentro acabo de ver ahora que pone ahí, dispongo de minutos ilimitados. No sé si eso es una cosa cariñosa que me has puesto tú, Ana, al respecto, nos lo ha puesto la presidenta, lo cual me congratula, no sabéis cuánto. No voy a utilizar. A mí no me ha puesto nada, no lo sé. Bueno, ojalá. Te aseguro que no me lo he puesto yo a mí mismo, ¿no? Que yo estos chismes no los manejo. Ojalá. Estamos aprendiendo todos. Y entonces me dice, bueno, de los fondos que hay, pues hay ya registradas, catalogadas y digitalizadas 30 y tantas cartas. Entonces yo las consulto y digo, pues voy a hacer algo. Y lo digo, pero no sé qué, ¿no? Y lo hice durante el confinamiento. Tenía el material en casa, no llegué a fotocopiar cada carta porque lo que sí tenía era una impresión de las transcripciones, trabajé con las transcripciones, ¿no? Y con las fichas.
Y entonces fue eso, es decir, que a partir del libro donde yo me encuentro a Croton-Tilo, estaré vinculado toda la vida a Croton-Tilo. Claro, porque cuando algún historiador, en la presentación del libro en Salamanca participaron historiadores y la polémica entre ellos sobre la historia y la microhistoria, ¿no? Es decir, cómo se hace la historia. La historia es el tratamiento de las grandes cuestiones. No es posible llevar a cabo por un historiador profesional el tratamiento de las grandes cuestiones, de los grandes procesos sociales, si no es a través de las pequeñas historias, de los personajes. Claro, como este González Castro, que fue poco importante, y la literatura que hizo es una literatura mediocre, ¿no? Pero era un periodista ágil, de pluma fácil. Bueno, pues permite reconstruir el momento, el periodo, más allá de la historia de Béjar y de la influencia que tiene sobre Béjar, ¿no? Es un poco una reconstrucción histórica general. Hay un debate entre historiadores que conocéis seguramente sobre este tema. En esa perspectiva me quería yo situar. No me interesaban las relaciones que tuvo Croton-Tilo con otros bejaranos, no me interesaban si no fuera al hilo de mi preocupación principal, pero sí todo lo que tuviera que ver con Croton-Tilo. No sé si te he contestado, Ana. Perfectamente, perfectamente. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas tardes, Carlos. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si se puede ver. No sé si voy a ser capaz. Sí. Tenía aquí la portada, tenía aquí la... ¿Lo veis? No. Unos miradores preciosos. Lo veis, ¿no? Es la portada del libro, la portada de la contraportada. ¿Lo veis? No lo veis. No lo veo. No lo podemos hacer por alguna razón. Estoy intentando compartir la pantalla, yo pero veo no me deja. Veo una fachada. Tienes que habilitar, Pepa. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el libro, Carlos. Es una delicia y es una aportación muy interesante. Dale ahora. Es una aportación muy interesante a la historia de Béjar. Ahora lo vamos a poder ver. Aquí está. Esta es la portada y la contraportada del libro, que además... Ahora se ve, sí. Aprovecho para felicitar a la impresión que lo ha hecho Nueva Grafisesa, y también la maquetación y la edición que ha corrido a cargo, como decías al principio, por supuesto, del personal de octavo centenario y en particular de José Ramón González. Bueno, había una cosa sobre el libro que te quiero preguntar, Carlos, que me llama la atención como periodista, y es precisamente esa actividad de González Castro como redactor, como corresponsal, porque no es menor, él es médico y se presenta siempre como médico, pero en la mayoría de las cartas que dedica a Miguel de Unamuno aparece esa condición de periodista, ¿no? Que no abandonó durante muchos años de su vida. Pensando que es un médico, que él se gana la vida como médico rural, pero que también tiene esta actividad, te quiero preguntar qué crees que le aportó el periodismo a González Castro. ¿Qué aportó? ¿Qué le aportó a él el periodismo? ¿Qué le aportaba el ejercicio del periodismo a González Castro? Bueno, González Castro, que había nacido en Fermoselle, que era prácticamente coetáneo de Unamuno, era 3 años mayor, aunque Unamuno lo sobrevivió 13 más, era una persona muy inquieta, muy interesada por su profesión, tuvo bien claro desde el principio que quería ejercerla también como medio de vida para allegar los recursos económicos necesarios en la medicina rural, estuvo en varios pueblos de Salamanca, estuvo en Las Arribes, donde hizo algunas publicaciones, luego serían publicaciones, estudios epidemiológicos muy valorados, y luego 2 décadas en varios pueblos de Extremadura. Él mantuvo una posición ambivalente con su propia actividad, con su propia profesión, queriendo hacer algo más. Es decir, él ejerció como médico rural, pero siempre se quejó de las dificultades que tenía para publicar sus indagaciones. A él le interesó profundamente las supersticiones, tiene relatos encantadores sobre este tema, la influencia de las supersticiones atávicas en las urbes, etcétera,
y se quejaba de la canalización para publicarlas, los escasos medios, las inclemencias del tiempo que lo mantenían encerrado durante meses en esos pueblos, e incluso hizo un pequeño intento literario con alguna publicación de más fuste. A él como médico, él quería ser como Unamuno, vamos, eso está claro, ¿no? Una persona que se entera que el catedrático brillantísimo de la Universidad de Salamanca se acaba de afiliar al Partido Socialista en Bilbao en 1894, primera carta que dirige desde Abadía, y le dice, le felicito por sus declaraciones socialistas, esa es la fe del futuro, de lo que yo participo y tal, y que se atreve, ni más ni menos que dirigirle esa misiva a Unamuno. Eso explica que Unamuno diría, ¿pero quién es este señor? ¿No? Porque le contesto cuando pueda, por la buena educación y nada más, que luego le pide el discurso de apertura del año académico de 1900, me parece, ¿no? Luego ya cuando fue rector se incrementan las cartas y tal, y Unamuno no le contesta, ¿no? No le contesta con la diligencia que él mantiene, lo cual a él le produce una situación ambigua de si estaré excediéndome, si seré tan insignificante que no merezca la consideración del gran maestro, si me infravalorará. Toda esa es una preocupación que, como sabéis, impregna longitudinal y transversalmente la correspondencia. Claro, él era un hombre inquieto, un hombre culto, pero no leía porque se quejaba también de que no podía adquirir las publicaciones, no le llegaban, no sabía cómo tenerlas, hacía algún viaje a Madrid y se traía cosas, pero bueno, escribía de oído, ¿no? Incluso era un médico muy intuitivo, incluso las supersticiones pues las cataloga de medicina vulgar, y en una polémica importante en la que él no participa, salvo en sus escritos en el adelanto, sobre si eso debía ser desechado dentro de la terapia y de la sanación médica ortodoxa o debía ser utilizada. También él se alinea en esta segunda posición, ¿no? Médico rural que va más allá de eso, inquieto, que hace sus pinitos importantes en periodismo, donde realmente llega a ser un periodista muy reconocido, fundamentalmente a través de sus colaboraciones en el adelanto, incluso sus pinitos literarios, ¿no? Por tanto, la condición de médico le aportó una forma especial de ver a los personajes de que él se ocupa. Un conocimiento profundo de las dolencias del ser humano, de las tribulaciones del ser humano, que hace su dedicación no ya militante, socialmente militante, pero sí muy sensible a una medicina contraria, a una medicina aséptica, sino implicada con los padecimientos que los ve en primera persona y el retraso ancestral de territorios tan extraviados como son aquellos donde él vive, ¿no? Yo creo. Pues yo lo que veo es que él escribe a Unamuno siempre como, claro, la relación es asimétrica, con mucha humildad, suyo adictísimo, mucha admiración, y no hace más que invitarle. Si viene usted por aquí y tal, nos acercamos a Cáceres, y no sé, a mí me queda la duda, ¿tú crees que se llegaron a conocer personalmente? Porque luego se quejaba de que pues no ha venido usted, ¿no? Bueno, eso es un capítulo, eso es muy llamativo, ¿no? Se cansó de invitarme, ¿no? Primero a Fermoselle, porque alguna vez en alguna contestación Unamuno debió decir, hombre, usted es de Fermoselle, qué bonito es ese tal. ¿Para qué quieres más? Continuamente pues vamos a Fermoselle, yo tengo un amigo allí que nos puede organizar actos folclóricos, y una vez invitaba y el otro no le debía contestar, ¿no? Unamuno no le debía contestar o le daba largas o tal, ¿no? Eso lo repitió sobre Extremadura, sobre Hijo de Santa Bárbara, sobre Yuste, sobre tal. Unamuno le rehuía, no aceptó ninguna
de las invitaciones reiteradas. Aunque curiosamente Unamuno fue por su cuenta a Sayago, visitó Fermoselle y fue a ver a la madre de González Castro y se lo dijo en una carta. Entonces pero bueno, ¿cómo ha ido usted solo? Si yo ya le estoy diciendo desde hace no sé cuántos años que lo acompaño, que lo invito, que lo trato. Le rehuía. Incluso él en alguna carta se refiere a la opinión de Unamuno, que ha dicho a algunos amigos comunes de que no se entere Crotontilo que yo vengo a Extremadura. Y entonces eso a él le duele mucho, pero claro, le duele, pero en lugar de mantener una posición diciendo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, al contrario, le hace cada vez más devoto, de forma masoquista, ¿no? Probablemente, de forma más masoquista. ¿Se vieron en persona? No lo sé. No lo sé. Cuando vaya a la feria de Salamanca, intentaré verlo en su despacho. Cuando pase por allí le tendré que consultar un asunto sobre mi esposa Leopolda, maestra, que dejó el magisterio para dedicarse a la casa, ¿no? Numerosas, es otro capítulo, peticiones que hace a Unamuno sobre procedimientos de recomendación para primos, amigos de distintos pueblos de Cáceres, porque las competencias sobre este asunto dependían de los rectorados en la primaria enseñanza y en la secundaria, de los rectorados del distrito universitario al que pertenecía a Cáceres, ¿no? Muchas gracias por haber colocado a mi prima en tal sitio, está pobre, que está maltratada por el marido, no sé qué, tal. Bueno, no hay ninguna constancia en esta correspondencia de que se vieran. Yo creo que no se vieron, pero no podría decir que no fuera cierto el encuentro entre ambos. La contestación, Pepa, de la correspondencia que he analizado, no hay ninguna referencia. Si se hubieran visto, eso hubiera motivado 10 cartas posteriores diciendo qué bien que usted me recibió, qué despacho tan bonito tiene, qué amable es usted y los funcionarios que lo acompañan. No hay ninguna. Por tanto, con las pruebas que manejo, a salvo de otra que pueda recabar más adelante, no creo, no hay constancia de que se vieran físicamente. A pesar de haberlo intentado tanto. Le agobiaba, ¿no? Seguramente. Sí, le agobiaba. Todas las cosas que iban a hacer. Pero Unamuno era muy, claro, uno tenía correspondencia habitual con Clarín, con Azorín, con Ortega. ¿Cómo va a perder el tiempo en una cosa que le pide? No sé si os habéis fijado del tono de la correspondencia, una cita que pongo yo aquí al principio. Bueno, el libro se lo dedico a nuestro compañero Antonio Avilés Amat, que era el presidente antecesor a ti en el Centro de Estudios Bejarano, como sabéis, y que era el presidente cuando se me concedió el premio y el que me contestó al discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejarano. Bueno, una cita que extraída de una carta le dice ni más ni menos José González Castro el 6 de diciembre de 1900 a Unamuno desde Guijo de Santa Bárbara. ¿Hace usted matanza en casa? Porque en caso afirmativo le enviaría un saquito de pimiento riquísimo de este país legítimo y superior. Bueno, una perla, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que Unamuno pueda hacer matanza en casa y tal? Bueno, ese es el tono que impregna este tipo de cosas. Él quiso acercarse a don Miguel, pero era consciente al mismo tiempo de que podía molestarlo. Y eso le dolía. Pero la expresión del dolor era desde la admiración y la devoción. Gracias. Gracias a ti por tan interesante pregunta. Miedo me da hacerte esta pregunta, Carlos, pero te la voy a hacer desde el punto de vista unilateral, ¿no? Que es este estudio. Vale. ¿Cómo queda reflejada en el epistolario la personalidad de Unamuno, entonces? Pues te remito al colofón, que no sé si habéis reparado en el colofón del libro, que no lo ha hecho Sánchez Paso, Ana, que me ha hecho todos los colofones Sánchez Paso. Sánchez Paso es un maestro. Hubiera jurado que era de Sánchez Paso. Es un colofonista. Es un colofonista. Ya le he dicho yo, y lo está considerando, que publique sus colofones. Tiene centenares de colofones espléndidos. Este, que es espléndido, lo ha hecho Julio Cordero.
Que no lo firma, que yo creo que a partir de ahora el que escribe un colofón debería firmarlo. Sí. Es una pieza literaria, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo hace muy tal, alude a la fecha que tiene que ver con la muerte o con el nacimiento, no me acuerdo, de Beethoven y tal, argamasa de la feliz coyunda intelectual, ya para la eternidad, del autor de esta obra, melómano y escribidor, con Crotontilo. Ahora, a propósito de don Miguel, personaje secundario de esta trama, muy a su pesar. No creo que ha dado la clave. Para un lector objetivo, bueno, no enamorado de don Miguel, sino valorador de don Miguel por el magno intelectual, brillante, pensador, y bueno, eso se da por supuesto, ¿no? Pero un lector que se aproximara a eso e intentara equiparar la actitud personal y emotiva de uno y de otro, pues don Miguel sale no muy bien parado, en cuanto que es que esté un atrevido, pero ¿cómo se le ocurre preguntarle por sus opiniones socialistas en una primera carta, que además trata, ya no termina esa primera carta con suyo amigo adictísimo, sino excelentísimo señor don Miguel de Unamuno, no sé qué tal? ¿Cómo se le ocurre? Pues, menos mal que don Miguel le contestó alguna carta, demasiado hizo, ¿no? Pero claro, hay textos que produce mucha pena, ¿no? De que no me ha escrito usted, le reitero, tal. Es que le pide cosas inverosímiles, le pide además como pequeños ensayos sobre palabras determinadas. ¿Cómo va a hacer eso don Miguel y tal, ¿no? Y él no aprende, ¿no? Es un esforzado, es una persona que me produce ternura. A mí me produce ternura por su ingenuidad y su esfuerzo. Y bueno, era un personaje contradictorio, él se declara socialista, pero pues él se ascribe posteriormente a la doctrina del socialismo diocesano del obispo Jarrín, y hay textos de él donde arremete contra los sindicatos socialistas en favor de los sindicatos socialcatólicos. Y bueno, él adopta una deriva bastante conservadora a medida que va avanzando su trayectoria personal e intelectual. El tratamiento de la huelga, de la gran huelga de textil de la que yo me ocupo en el libro, motiva numerosas cartas de crítica, de protesta de las organizaciones obreras, ¿no? Por su alineamiento, que no lo es tanto, pero ellos debían saber más de lo que el otro, de lo que Crotontilo decía en los textos periodísticos, por su alineamiento con los intereses de los patronos, ¿no? Bueno, una persona para mí entrañable, que no estoy en condiciones de responder a las preguntas que tantos me hacen, no lo habéis hecho vosotros ninguno, por lo menos hasta ahora, de por qué me dedico a este tipo, y pierdo los 2 años en el tratamiento de la huelga de Béjar, por supuesto, pero cómo pierdo el tiempo en Brindas o en la correspondencia, ¿no? Pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Porque me permite, como decía antes a propósito de la pregunta de Nacho, situar el contexto, Béjar, la sociedad, ahí está todo, ¿no? A mí me interesa eso, no me interesa la peripecia personal, y la huelga, la gran huelga de los 7 meses, está construida desde la perspectiva del periodo de cohesión organizativa del movimiento obrero, aparte de que examina hasta las últimas consecuencias la trayectoria singular de esta huelga, ¿no? Precisamente, Carlos, a mí me parece que una de las aportaciones del libro, y lo que lo hace interesante también más allá del bejaranismo, es bueno, lo que el autor, lo que González Castro cuenta ahí, ¿no? Porque en el fondo sirve para ver un poco cómo era la España rural, una España rural de comienzo del siglo XX, es muy interesante, ¿no? Y al hilo de esto, cuando yo leía el libro,
recordaba también la figura de otros intelectuales que hicieron parte de su carrera en un pueblo pequeño, ¿no? Pío Baroja como médico en Cestona, el propio Gabriel y Galán, que aparece en las cartas como maestro en pueblos Sí. de Salamanca y de Cáceres, o el propio Primo Comendador, el farmacéutico de Béjar, que también Sí, fue es verdad. alcalde y una persona muy notable, diputado. Te quería preguntar si este libro puede leerse también en clave de un pequeño homenaje a esos intelectuales de provincias, vamos a llamarlo así. Sin duda, si le quitas la palabra homenaje. No, yo no quiero hacer homenaje a nadie, no quiero hacer ningún homenaje, quiero describir críticamente la materia de la que me ocupo, ¿no? Que de ahí se deriva un homenaje, lo acepto. Lo acepto. Quiero ver esta persona que irrumpe de esta manera en el momento cultural de la Salamanca de entonces, desde su trayectoria profesional, que tiene una valía múltiple, que tiene este quehacer que tú has subrayado. Me interesa ver qué hay detrás de eso, ¿no? Me interesa ver sus contradicciones familiares, su vida familiar machacada. El matrimonio tuvo 10 hijos, se murieron 5. Pues una cosa como de maldición bíblica. A una niña pequeña le ponen el nombre de Trinidad, se muere a los 6 años, tienen otra niña a la que ponen Trinidad, se muere al año, tienen otro hijo al que ponen Trinidad, que muere en 1918, probablemente no lo dice, en una carta muy emotiva, de la gripe del soldado de Nápoles, que le ponen Trinidad, la maldición onomástica de la familia, vamos, es una cosa terrible, ¿no? Bueno, pues él continúa, está preocupado por allegar el dinero para poder atender a su familia, por las preocupaciones de los pueblos donde está, va mucho más allá, iniciativas múltiples. Él es el autor de una iniciativa muy importante que fue el Congreso de Jordanófilos, que hubo en 1906, me parece, en Plasencia. Vinieron intelectuales de todo el país, él lo organizó. Es decir, que es un personaje muy, muy llamativo, muy llamativo. Y esa es la historia para mí. Yo no soy historiador profesional, aunque me he ocupado de temas históricos de mi disciplina. Yo creo que la historia, pues, llamémosle estudios, ¿no? Estas aproximaciones sirven para eso, ¿no? Como decías, Nacho, hace un minuto, muy bien, para la reconstrucción multiplicado por n de los frisos históricos, ¿no? Que eso supone un homenaje a estos quehaceres tan inquietos y tal, lo acepto, pero no me lo planteé como este es un tipo al que hay que homenajear porque qué mal lo pasó el pobre, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahora con una de feminismo. La alude bastante a su esposa, claro, Sí. como es natural, a Leopolda Serrano. Y claro, ella lo primero que pasa es que deja su trabajo como maestra, que Sí. además lo era por oposición, para él dedicarse al hogar. Pero luego, por ejemplo, le ayuda a él, que cloroformiza muy bien, Sí. dice él. O sea, hace Y cosas... liga venas, y es capaz de ligar venas. Y ligar venas, o sea, tiene una habilidad médica, ¿no? Pero luego parece que quiere reingresar, es una de las cosas que Sí. le pide a Unamuno, Exacto. que, en fin, que procure que reingrese y tal. ¿Tú crees que lo hacía porque dentro de su ideología quizás progresista él piensa en ya cierto feminismo o Pues simplemente era un complemento al sueldo? Claro está, bastante bueno. es otro tema muy, muy, muy interesante. Bueno, él no era feminista. Todo lo contrario, yo creo, ¿no? Él, en el fondo, era un conservador. Que le iluminan las doctrinas socialistas cuando una persona al que él sigue desde el principio, máxime cuando se instala en Salamanca en la cátedra, que es Miguel de Unamuno, se afilia al Partido Socialista, entonces él se hace socialista. Hay en las cartas, en el capítulo relativo a la definición ideológica, solo se pronuncia, son cartas personales, ¿no? De descripción de su existencia, de cómo están obstruidos por la nieve, de cómo se tiene que desplazar a pueblos imposibles, de cómo no puede permitirse contratar a un ayudante y acude a su mujer, que tiene tareas familiares pero que le ayuda,
tal. Ese es el tono de la correspondencia. Pero hay algún momento en donde hay definiciones ideológicas. Él se ocupa en las cartas de 3 cosas. El socialismo y su definición como socialista. No era socialista, aunque es curioso, ¿eh? En una carta de, no sé si lo recordáis al haber leído esto, en una carta que Pablo Iglesias, el fundador, dirige a Dorado Montero, le dice que, claro, que constituir en Salamanca una agrupación socialista a principios de siglo, que es una misión imposible, aunque hay algunos adictos, y cita usted mismo, Dorado Montero, no sé, y un tal González. Ese un tal González es seguramente González Castro. O sea que en los mundillos locales, no de Béjar, sino de Salamanca, ya era conocido como tal. Bueno, él trata en las primerísimas cartas sobre el socialismo. Incluso se ofrece a Unamuno para que le den de alta en el partido, ¿no? Estoy al disposición de usted, y hace alguna declaración de carácter táctico. Le recomienda a Unamuno: ¿no cree usted que deberíamos nosotros los socialistas escribir sobre todo en periódicos burgueses? Porque en periódicos obreros, eso ya por supuesto, eso ya nos van a leer, pero en los burgueses, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? A mí me llama la atención el atrevimiento, ¿no? Desde, bueno, que a veces dice: mire, don Miguel, he leído un artículo suyo y tal, perdóneme, pero no lo entiendo. No lo entiendo, ya me gustaría entenderlo y tal. De eso, de la religión y la práctica religiosa y del anticatalanismo. Cuando Unamuno hace el famoso viaje al Congreso de Lengua Internacional de Lengua en Barcelona en 1908, me parece que es, y se atreve a hacer una conferencia en ambientes catalanistas sobre la solidaridad española, que motiva críticas que eso le acuciaban más a Unamuno, le ponían mejor todavía para el debate intelectual en círculos catalanistas. Él en una carta se solidariza con Unamuno, faltaría más, y fustiga al catalanismo, ¿no? Y entonces lo fustiga, y con una mezcla de intelectualidad, pero sobre todo visceralidad, ¿no? Esos 3 asuntos nada más. Pero él es un conservador. Él es un conservador y se hace un conservador, hacerlo. Del orden, de la estabilidad, de los obreros. Lo que tienen que hacer es reivindicar condiciones de trabajo, pero desde la tranquilidad, desde la no sé qué, se desmarca de otras posiciones obreristas de forma evidente, fustiga el anarquismo, que era el movimiento sindical más poderoso del momento, el anarcosindicalismo, ¿no? ¿Por qué en Béjar el sindicalismo era socialista? En la industria textil y en toda la industria textil del país dominaba el anarcosindicalismo de la CNT. Pues eso es una cosa que yo me planteo en el libro de la huelga, ¿no? Pues probablemente por la cercanía a Madrid y la visita de los líderes históricos, ¿no? Pablo Iglesias, García Quejido, etc. No era feminista, no era feminista. La mujer sale en sus escritos, pero con textos y expresiones que sería imposible ni siquiera de leer, ¿no? Desde una posición, bueno, del momento. No se puede analizar las cosas con anacronismo, por supuesto, ¿no? Él valora mucho a Leopolda Serrano, pues seguramente porque está enamorado de ella, porque es una mujer que le ayuda mucho, pero no porque tenga conciencia de una condición infravalorada de la mujer. Eso no aparece en los escritos. Y en Brindas, en los relatos, son mujeres turgentes, serranas de caderas amplias, las que aparecen y las que enamoran a los protagonistas masculinos, etcétera, etcétera, etcétera. No, y además lo que escribe ella en el adelanto son también artículos para señoras, o sea, eso en todo el sentido que en ese momento tenía, ¿no? Ella cuando ya los hijos, la educación de los hijos se lo permite, explica un texto en el adelanto que va a reanudar, porque ella debió escribir antes, una sección semanal
sobre trabajos de la mujer, ¿no? Sobre costura, confección, ordenación del hogar familiar y tal, bueno, que tuvo mucho éxito por lo visto y tal, ¿no? Y eso al marido le produce pasión conyugal, pero claro, esa aceptación expresa de la división tradicional, cultural, atávica, de roles supuestamente asignados a la mujer y al varón, pues eso participa doña Leopolda y participa su marido, ¿no? Que le hace tener nada menos que 10 hijos, ¿no? En condiciones económicas no muy halagüeñas al respecto, ¿no? Otros tiempos. Sí, exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado, no solo al escribir, sino al leer e interpretar las cosas con categorías actuales, ¿no? Claro. Incurrir en anacronismo, ¿no? Bueno, este hombre, ¿cómo se permite eso? Pues porque era lo que estaba viviendo, ¿no? Y cuántos grandes socialistas, emancipadores de las clases debilitadas y depauperadas eran machistas, ¿no? Bueno, él ni sabía lo que era ser machista, pero hoy diríamos son machistas, muchos, claro. Así que no se puede incurrir en un anacronismo histórico ni para pensar, ni para razonar, y mucho menos para escribir, claro, por supuesto. Así es. Carlos, de entre todas las cartas escritas por Crotontilo, ¿ha habido alguna o algunas que te hayan producido una especial emoción, podríamos decir, por su contenido o por saber las circunstancias en las que ha escrito Crotontilo esa carta? Sí, sin duda. Como sabía que esta pregunta podía caer, he mirado la carta. Es una carta que escribe desde Béjar. Las 3 cartas que escribe desde Béjar, como tiene más medios, las escribe, son manuscritas, ¿no? Entonces, si lo hace desde la máquina de escribir de la oficina, probablemente es una que firma el 26 de marzo de 1918, donde al hilo de la muerte de su hijo Trinidad, seguramente por la gripe española, y en contestación a esta vez sí, carta de Unamuno, donde le da el pésame por el fallecimiento de Trinidad, pues se desliza, aparte de agradecer al maestro, que ya hacía tiempo que no se escribían, agradecerle su pésame sentido, pues se despacha con una especie de balance de su vida, como un anticipo del desenlace fatal que ocurrirá pocos años después. Él muere en 1923 con 55 años, y esta carta es de marzo de 1918. Agradece las condolencias de Unamuno, con ternura y dolor extremos refiere en la carta el desenlace fatal de la enfermedad de su hijo, de forma emocionante. Desde un estado de ánimo destrozado por el momento, dice él, desorientado, maltrecho, asistiendo a tantas muertes, llegan instantes de desolación y angustia, se atreve a formular en este texto conmovedor, lo comento en las páginas 53 y 54, y está cronológicamente en la transcripción de las cartas donde corresponde. Se atreve a formular un conmovedor balance de su vida y de la desgracia familiar. Vamos ya viejos y al hacer balance de mi vida me encuentro con tremendo déficit espiritual, se me ha ido la vida sin saber cómo, sin aprovecharla debidamente, y ahora, cuando llegan estos terribles momentos, solo me queda el consuelo de mirar hacia arriba y casi desear acabar pronto aquí abajo. Y ahora que todo ha pasado, siento un gran vacío grande y me parece que me esperan contadas alegrías en la vida. Prosigue. Ya no tengo apenas esperanzas, y al volver la vista al pasado solo disgusto y remordimiento de no haber hecho nada digno de una voluntad fuerte es lo que experimento. El bien que haya hecho en mi larga vida pueblerina es poco para satisfacerme, y ya a punto de empezar la bajada no hallo en mis libros, en mis bríos, no hallo en mí bríos suficientes
para encauzar mi vivir por nuevos y más altos derroteros. ¿Qué hacer? Desorientado, maltrecho, llegan instantes de desolación, angustia, de la que me defienden mi mujer y mis hijos vivos y la esperanza de hallarme algún día con mis hijos muertos. Una carta muy emocionante, Ana, demoledora y que es un balance de su vida desde la retirada, ¿no? Él está en activo profesional, le gusta mucho su actividad como inspector de trabajo. Curiosamente, Nacho, como periodista, relata inspecciones que hace a las fábricas, las relata, ¿no? Pues estuve en tal sitio, me encontré unos problemas ahí, y lo hace como corresponsal del adelanto en Béjar, pero al mismo tiempo está narrando algo que tiene que ver con su propia actividad profesional. Eso me llamó mucho la atención. Y Ana, hay alguna más que no voy a proceder a la lectura, también de este tono. 2 o 3 cartas muy emotivas. La más emocionante de todas, a mi modo de ver, es esta, alguno de cuyos fragmentos me he permitido leer. A mí, Carlos, hay una carta que me llama especialmente la atención por 2 motivos, por mi condición de bejarano y de periodista. Y es la última. La última la firma en Béjar el día 28 de septiembre de 1920. Exacto. Es un día en el Santoral Laico Bejarano, es la fiesta principal, porque es el día que se conmemora, ese día se cumplían 52 años de la Revolución de 1868, de los sucesos de Béjar, ¿no? Me ha llamado la atención como curiosidad. Y además el contenido de la carta me parece también relevante, y es la adhesión que le formula Unamuno respecto a un juicio penal que va a tener lugar un tiempo después, creo que en Valencia. Había tenido lugar ya. Había tenido lugar ya, ¿vale? Del que creo que es absuelto Unamuno por unas injurias a Alfonso XIII en unos periódicos de Valencia. Sí. Como periodista, y en el momento en el que estamos, pues me llama la atención, lógicamente, porque estamos viviendo ahora un debate integral sobre los límites de la libertad de expresión. Y aunque sea salirnos un poco del tema, y no sé si te interesa este asunto y si te parece interesante o adecuado el responder, quería preguntarte tu opinión sobre ese debate a los límites de la libertad de expresión que vivimos. Me parece muy oportuno y muy interesante. Bueno, sobre los hechos. 3 artículos que publicó, me parece que en el Comercial o en el Mercantil Valenciano, donde se metía de manera inmisericordia con el rey Alfonso XIII, que había sido diana de muchas de sus reflexiones tradicionales, y le acusan la Fiscalía de delitos de lesa majestad, que están tipificados entonces en el Código Penal, y le condenan, pero es indultado. Después es indultado. Y eso hace dividir a la sociedad entre detractores y acusadores. Unamuno tuvo muchos enemigos en Salamanca, ¿no? Los sectores más conservadores, reaccionarios y tal, y entonces es una polémica nacional. En esa carta a la que te refieres, Crotontilo se adhiere a la persona y pasa de soslayo sobre el contenido, ¿no? Si es usted... bueno, ahora ya me haces dudar si la carta es anterior o posterior a los hechos. A lo mejor tiene razón y es posterior al enjuiciamiento criminal, ¿no? Porque dice, si usted ha incurrido en un delito, pues ya la justicia se lo demandará, si no tal, pero yo me solidarizo con usted y con la, digamos, con terminología moderna, con la libertad de expresión. Cómo su opinión puede... Tal. Esa es la última carta, exacto, en un día tan significativo como el que has puesto de manifiesto, Nacho. Bueno, y está muy de moda en el momento presente con el rapero este que dice unas barbaridades tremendas, ¿no? Bueno, la libertad de expresión es una pieza central del sistema de derechos y libertades. Es uno de los derechos que la Constitución española contempla en el agrupamiento de derechos, de entre todos los derechos constitucionales que formula, en el agrupamiento de derechos que llama derechos fundamentales y libertades públicas, merecedores de un estadio de tutela más pronunciado, ¿no? Junto con otros derechos, ¿no? Entonces es una pieza central
que está definida constitucional en términos suficientemente amplios. Claro, pero todos los derechos, también los constitucionales, pueden en un momento determinado entrar en colisión con otros derechos constitucionales definidos por el propio texto magno, dotados de una protección semejante. También pueden entrar en colisión, ¿no? La libertad de expresión puede entrar en colisión con el derecho al honor, con el derecho a la propia imagen, con el derecho a la intimidad, puede entrar. Y entonces, en caso de colisión de derechos, el sistema, para resolverlo, la Constitución no resuelve estos problemas, ¿no? Sino que formula los derechos, le otorga garantías, etcétera, y serán los jueces, en caso de un conflicto de colisión entre derechos, quien, a la vista de las circunstancias del caso, determine lo que proceda, ¿no? Aplicando las normas en vigor. ¿A través de qué criterio? Pues el criterio de la ponderación. La libertad de expresión es una pieza central del sistema de derechos y libertades, pero el derecho a la intimidad también, o el respeto a la imagen. Bueno, pues en las circunstancias, a la vista de las circunstancias, cuál debe primar para resolver el fallo, a la vista de lo que concurre en los hechos enjuiciados, qué propósito hay, cuáles son las expresiones, si es un sujeto público o es privado, en qué contexto se ha producido, porque son derechos susceptibles de idéntica tutela constitucional, ¿no? La libertad de expresión y todos estos derechos que pueden en un momento determinado entrar en colisión con él. Algunas de estas colisiones van más allá de la mera declaración de cuál debe prevalecer en un caso concreto, a la hora de fallar un caso concreto por parte de un juez, y penetran en el campo del ámbito penal, del Código Penal. Hay una proyección, lo estamos viendo todos estos días, al Código Penal. Pues esto que usted ha dicho, no solo no es libertad de expresión, por cómo lo ha dicho, de qué manera, sino que entra en el tipo penal tal. Con lo cual usted no está ejerciendo un derecho fundamental, sino lo que usted está haciendo es incurriendo en un delito. El problema está en el acierto del Código Penal en contemplar esas situaciones. ¿Merecen muchas de estas colisiones en favor de la libertad de expresión tratamiento penal? Pues seguramente no. Seguramente no. Es decir, que el Código Penal, que necesita un lavado de cara en este tema, en que el vigente texto no es muy reciente y se extralimita, a mi modo de ver, en el tratamiento penal de determinadas conductas, imputándolas a la irregularidad de la libertad de expresión, cuando no lo son, porque claro, todo esto hay que enjuiciarlo también al hilo de la conciencia social, de las convenciones sociales, pues, que varía la aplicación del asunto. Y seguro que está incriminando penalmente, con lo cual los jueces que tienen la querella encima de la mesa, pues tienen que aplicar el Código Penal hasta que sea sustituido por otro precepto, pues hay una desproporción entre la pena y el tratamiento penal con las conductas denunciadas como no ya solo amparadas por la libertad de expresión, sino lesiva de otros intereses. Sin acordarme ahora de las expresiones de este rapero, ¿no? Que yo, bueno, me parece que son algunas de ellas una barbaridad, ¿no? Señor Bono, le deben dar a usted con un piolé en la cabeza, es una barbaridad, ¿no? Pero eso debe conducir, eso así, depende de donde sea dicho, a la cárcel durante 3 años o 4 años, pues no lo sé, pero probablemente esa expresión puede dar lugar a una demanda civil por parte del sujeto referido por lesión de su honor, tal, pero no a una pena larga de cárcel por eso, ¿no?
Es muy polémico el tema, los delitos de injurias a la corona. Bueno, pues eso es muy vidrioso. Yo creo que quizá, tal como están redactados ahora, son excesivos, como por cualquier referencia, que además es interpretable por los jueces ampliatoriamente, por una crítica a la jefatura del Estado, conduzcan a un tipo a la cárcel, pues a mí no me parece. Pero eso es lo que dice el Código Penal. Por tanto, hay que debatir el tema y utilizar el Código Penal al respecto. Modificar el Código Penal al respecto. Nacho, no sé si te he contestado. Sí, perfectamente, te lo agradezco. Bueno, pues si tenéis algo más que preguntar o... Oye, qué generosos son estos de Sí, Zoom. No me lo puedo creer. Bueno, se les ha pasado el reloj. Sí, 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 sí. No A sé, ver si no bueno. a ver si no está siendo grabado esto. Sí, sí, aquí pone grabando en mi pantalla. Bueno. A lo mejor vamos aprendiendo a saltarnos estas cosas. Todo No, ¿Podemos está hacer una muy última bien, vamos, pregunta? nos Sí, estamos aquí no dice expresando, nada. Yo creo nos que sí. estamos expresando con libertad y con el tiempo necesario, ¿no? Sobre todo yo. Efectivamente. ¿Me Yo creo que sí, permitís? mientras no... Vale, voy a hacer una pregunta que tengo curiosidad, sobre todo al hilo de algo que has dicho referente a, creo que te he entendido bien, al desconocimiento que tenía Sánchez Paso de la figura de Crotontilo. Creo haberte entendido eso. Y yo te quería preguntar si realmente Crotontilo es un personaje hoy conocido en Béjar, si hay alguna huella, si hay descendientes familiares, si hay algo en torno a cultural a Crotontilo, porque tengo curiosidad. Pues yo me lo he planteado también eso, Ana. Yo digo, cuando se publicó por el Centro de Estudios Bejaranos el libro premiado al que hemos aludido tantas veces en esta sesión, Vuestros y de la causa obrera, y yo dedico numerosas páginas a Crotontilo, y luego sobre todo a raíz del discurso de ingreso del Centro de Estudios Bejaranos, ¿no? Brindas 21 relatos de José González Castro, Crotontilo. Yo digo, seguro que algún familiar se pone en contacto conmigo, seguro, porque él tuvo 10 hijos, 5 murieron prematuramente. Bueno, él en la casa que diriges, Ana, se conservan también en otro archivo 3 cartas de un hijo de Crotontilo a Unamuno, que llegó a ser juez de primera instancia e instrucción en Utrera, Sevilla, que le agradece a Unamuno el pésame que recibió la familia por la muerte de Crotontilo. Por la muerte de Crotontilo en 1923. Unamuno les da el pésame y él contesta a Unamuno en 3 ocasiones. En una primera con el papel timbrado, el membrete de inspector de trabajo del padre, cuando él debe estar preparando las oposiciones de judicatura, donde le agradece al maestro que era maestro de su padre y también suyo, y luego otras 2 posteriormente cuando ya es juez de Utrera, también solidarizándose con algún acontecimiento negativo para Unamuno, como el padre había hecho. Bien, bueno, pues una familia muy numerosa, nietos, bisnietos, que yo esperaba que pues, alguien por curiosidad y tal, nadie se ha puesto conmigo, nadie. En Béjar no lo conocía nadie. Claro. No lo conocía nadie. Y era el autor de la parte correspondiente a la 7ª región de la Inspección de Trabajo de las memorias anuales que publicaba el Instituto de Reformas Sociales sobre la situación social en el país. La parte relativa y a Béjar, entre otras, pues está redactada de puño y letra por José González Castro. Es verdad que no firmada, porque es un documento institucional, pero hecho por él, ¿no? Y escribía, bueno, corresponsal durante muchos años. No hay ninguna mención. Blázquez de Pedro no se ocupa de él, Nacho. Me lo he preguntado también. Claro, Blázquez de Pedro se marcha cuando está a punto de terminar la huelga. Sí. En el 14 se marcha. ¿A dónde Panamá. va primero? A Panamá primero. Panamá.
hay ninguna referencia. Un intelectual de la categoría de Velázquez de Pedro, que había estudiado en Salamanca, no hay ninguna mención a Corotontilo. A Corotontilo, yo solo con posterioridad lo he visto citado. He visto citada una de las cartas que yo recojo aquí. Las cartas son todas inéditas, excepto la tarjeta postal, que la incluye José Antonio Sánchez Paso en el catálogo de Unamuno en Béjar. La incluye. E incluye también una de las cartas del hijo de Corotontilo. Pero ninguna referencia ni familiar. Y con el tiempo yo vi una mención a una carta, simplemente la mención a una frase, en una de las obras de los Rabaté, bueno, de Jean-Claude Rabaté, Salamanca 1900, algo así como tiene un subtítulo que no recuerdo bien ahora, Salamanca, ahí cita una carta de esta. Mereció el apoyo de muchas personas en el tema sobre la supresión de el pleito de las facultades no adscritas, la Facultad de Medicina y de Ciencias. Recibió críticas del Lábaro, de los sectores reaccionarios, ¿no? Y algunas voces también de la prensa a favor, entre ellos fulano tal, de la Huebra, no sé quién, y José González Castro, la única referencia. Y ahora me he puesto en contacto con ellos, los conozco bien, y he participado en algún coloquio sobre distintos asuntos con ellos, la presentación, Ana, de las cartas del exilio. Me parece que estabas tú también en la mesa, en el aula Unamuno. Ellos tienen tres cartas autógrafas de Unamuno a Corotontilo. 3 cartas manuscritas, que no están en la Casa Museo, no están. Que se las regaló Andrés Trapiello, que las encontró en un libro, en El Rastro, que compró. Andrés Trapello tiene un libro sobre el rastro de Madrid, sí, magnífico, y compra todo lo que encuentra, una crestomatía, una antología de Gabriel y Galán, la compró, diría todas, ya, se la llevó a casa, y dentro había unas cartas que vio que eran de Unamuno a un tal José González Castro. Y entonces, como era sabedor de que los Rabaté estaban haciendo inmersos en el epistolario magno este que está en marcha, del que ha salido el primer volumen, se la manda. Y Jean-Claude me decía, yo le pregunté si me podía indicar las fechas, y me dijo, es que queremos editarla nosotros. Digo, naturalmente, si yo estoy haciendo una cosa desde el punto de vista de Corotontilo, pero pero si me facilitas las fechas, no, te puedo hacer un resumen de la carta, no. Las fechas, y lo meto en una nota, ¿no? Que saldrán, esas 3 cartas salen ya en el segundo volumen, por razones cronológicas. Me lo ha confirmado José Antonio Sánchez Paso, que está revisando esa publicación, que está a punto de ser terminado el segundo volumen. Es el único conocimiento, Ana, ninguno personal de nadie, y no me consta que ninguna carta de Corotontilo se haya publicado, ni de Corotontilo, por supuesto, ni de Unamuno a Corotontilo en ningún lugar, en ningún epistolario, a salvo del segundo volumen este que aparecerá dentro de unos meses, de los dirigido y anotado y comentado por los esposos Rabaté. Carlos, yo te quiero hacer una última pregunta por mi parte, por lo menos. Bueno, ha estado saliendo todo el rato, yo creo que es también interesante que aparezca aquí tu primer libro sobre Béjar. La gran huelga textil de los 7 meses. De la causa obrera. Esta es tu primera y magnífica aportación a la historia de Béjar. Sí, por supuesto. El segundo es el discurso de ingreso, en el que también, no sé si se ve o no, porque como tengo ese fondo puesto y esto es blanco, no se ve. Ahora sí. Vale, es el discurso de ingreso en el centro, ¿no? Que hiciste precisamente con la figura de Corotontilo, en el que además quiero recordar que aparece una fotografía de él. Eso es. Imagino que te haría ilusión también encontrarla. La única fotografía, esta me la encontró
Julio Cordero, esta fotografía, que apareció en una revista que se ocupaba del Congreso de Jordanófilos. Y es una foto de Gombau. Es la única foto que existe. Incluso hay una página en Salamanca de fotos históricas y tal. Sí. Está esa, no la data, ni habla de la autoría, sino simplemente dice José González Castro. Es la única instantánea que... No está esa foto ni siquiera en el archivo de Gombau, que está en la Filmoteca. Que lo compró el ayuntamiento, como sabéis, y lo ha cedido para su conservación, no en propiedad, lo ha cedido a la Filmoteca. Los miles de instantáneas de Gombau padre. Pues esa, de Gombau padre, no está. Claro, ese es tu segundo libro de temática bejarana y el tercero es este. Bueno, pues la pregunta que te tengo que hacer es ¿cuál va a ser tu próxima aportación a nuestra historia? ¿Qué te gustaría abordar ahora? Si estás pensando algo, si estás haciendo algo. No estoy haciendo nada. Quiero quitarme la obsesión, ¿no? Quiero evitar que me asimilen a mí a Crotontilo, ¿no? No quiero, ¿no? Ya en una carta que me dirigía hace poco José Antonio Sánchez Paso, decía querido, quería decir Crotontilo, y me dice querido, que en lugar de cocodrilo, querido Crotontilo Dandí, querido Crotontilo Dandí. Cocodrilo Dandy. No quiero que me sea, ni quiero que sea una no, pero me he encariñado con el personaje. No estoy preparando nada. A mí lo que me gustaría hacer algún día, ya lo sabe Pepa, pero no está agotado el libro, el de Vuestros y la causa obrera es una segunda edición, porque tengo muchísimo material nuevo y alguna revisión. Cuando yo imputo a la novela Rincón de Provincia de Emilio Muñoz, que narra bellísimamente una huelga, la huelga más larga, y digo que es una referencia a una huelga también de 7 meses que hubo 10 años antes en Béjar, y que motivó una cierta mediación de Unamuno, una invitación en uno de sus discursos pronunciados en Béjar, una invitación a la avenencia. No es técnicamente una mediación. Como dice José Antonio en el texto, medió. La mediación es un procedimiento formalizado, ahí no hubo mediación, hubo un llamamiento a la paz y a la avenencia. Ahí digo yo que la huelga referida y narrada bellamente en Rincón de Provincia es la de 1903, no, es la de 1913, es la mía. Bueno, pues esa es una cosa que yo lo digo obiter dicta, es decir, al hilo, no es un tema central, sino digo ahí ese asunto. Y tengo mucho material nuevo que me gustaría acometer, quizá lo haga en el seno del Centro de Estudios Bejaranos, ojalá, y si no pudiera asumirlo el Centro de Estudios Bejaranos, pediría el permiso correspondiente para publicarlo fuera. Una segunda edición, tengo muchísimos materiales, se enriquecería con nuevos datos, nuevas reflexiones. Tengo el ejemplar que estoy manejando, el mío, el anotado de Vuestros y de la causa obrera, sí, un grosor de notas, tips, etc. Eso es lo que me gustaría hacer. Y sobre otro tema relacionado con la cuestión social en Béjar, que es lo único que podría hacer yo sobre Béjar, seriamente, ¿no? No podría hablar de los hombres de musgo, pero sí sobre pues en función de las apariciones y de los surgimientos. Pero vamos, yo me he hermanado ya con Béjar, o ahijado, me considero de Béjar, desde que hice el estudio de Vuestros y la causa obrera, que me motivó el premio, y premio que motivó mi invitación a formar parte como socio de número, ya siendo presidenta Pepa Montero, al Centro de Estudios Bejaranos. Y eres uno de los miembros más activos. Sí. Sí. Es un honor para nosotros, un placer. Me encanta, me encanta. Bueno, pues... Bueno, si terminamos, yo, si me permites, Pepa, quería agradeceros
a ti como presidenta del centro, por la iniciativa de convertir un artículo largo metiendo las transcripciones en un libro, por haber dirigido este acto, que esperemos que lo tengamos en Béjar cuando pueda haber público, y como por las palabras de presentación, por supuesto, y a Ana Achaguaceda, por su implicación en la salida del libro, por acoger esa documentación tan valiosa como tanta otra en el centro prestigiosísimo que dirige, por su participación en este coloquio con preguntas tan atinadas como todos vosotros, y naturalmente a Nacho Coll, compañero del Centro de Estudios Bejaranos, activo periodista e intelectual, siempre atento a todas estas cuestiones, que también ha hecho preguntas muy atinadas, y le agradezco también su presencia, su apoyo en general en todas las actividades que tienen que ver conmigo, desde la universidad al centro, y por tanto a los tres por la alimentación y mantenimiento de este coloquio tan interesante desde mi punto de vista. Bueno, muchísimas gracias a ti. Quedáis Gracias. todos emplazados para cuando podamos hacerlo de manera presencial, con el Ojalá. calor del público, las preguntas que te puedan dirigir los asistentes y todo esto. Muchísimas gracias a todos. Ana por estar aquí, Ignacio, también Carlos, por supuesto, y ha sido un auténtico placer. Hasta pronto. Un beso a los tres. Igualmente. Adiós.